8:20 hora del centro, estamos de regreso y bueno, estoy muy emocionada, muy contenta porque somos amas de casa, la mayoría de ustedes que nos escuchan. Muchas chicas también que me encanta que estén escuchándonos, son amas de casa, no porque estén casadas, que dicen, ay, qué bueno, todavía no tengo tantas responsabilidades, pero sí tienen su departamento y tienen que hacer sus cosas y su comida y demás. O muchos chicos o jóvenes o señores que se hacen cargo, a veces también de la limpieza. Bueno, este tema nos cae a todos como anillo al dedo. Hagan de cuenta, pónganse el anillo así, como anillo al dedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Casa con Leti, como bien lo dice el nombre, es la casa de todos ustedes. Si nosotros no aprendemos a limpiar, a prevenir, a identificar, pues entonces nos quedamos en pañales y estamos igual o peor que hace 10 años. Tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a un panorama más claro, al conocimiento, y me encanta cuando tenemos invitados en cabina que nos traen y nos regalan su conocimiento de tantos años y sobre todo nos lo comparten de una manera casera. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a toda una doctora, pero que es ama de casa como tú y como yo, y que nos va a entender perfecto en las cosas en que digo, ay, ya la regué, ya puse el pollo crudo en la tabla de las verduras. Ella lo entiende porque a lo mejor alguna vez lo hizo. Voy a presentarles, y me da muchísimo gusto, a la doctora Gabriela Carrillo Núñez, del Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes que nos ayudan aportando la información y los conocimientos para que nosotros en casa dejemos de cometer, errores, no adrede, pero que se nos escapan de las manos por ser tan cotidianos y que de verdad, perdón, se va a oír muy feo, pero a cada rato está sucediendo esto, a cada rato nos enfermamos y somos muy dadas cuando nos dicen los hijos, me duele la panza, tengo diarrea y es que comiste algo en la calle y nunca pensamos, es que fue de mi casa donde salió esa bacteria o ese bicho, ¿verdad, Gaby? Así es, sí, así es. Pues este es un tema bastante amplio. Yo creo que es muy importante que conozcamos cuáles son las áreas y cuáles son las medidas preventivas para evitar pues que estas infecciones puedan presentarse, o intoxicaciones, porque en muchas de las ocasiones son intoxicaciones, no nada más son las enfermedades que nos transmiten o que nos van a producir los microorganismos. Y sobre todo en nuestra cocina, ¿verdad? Y sobre todo en nuestra donde cocina. Vamos a hablar. Nos vamos a situar, hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos estén escuchando en la cocina. Y si pueden tener su radio en la cocina, vamos a sentarnos cómodamente en la cocina. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Adelante. Me parece muy bien. ¿Cuáles serían vamos a hablar de un panorama, vamos a irnos al lado contrario, al tétrico. ¿Cuál sería el lado tétrico de una cocina? Bueno, el lado tétrico de una cocina sería aquella cocina sucia, aquella cocina que tenga fauna nociva, cucarachas, moscas, algún ratón por ahí, ratones, ay, Dios mío, ratas, qué miedo, que no esté bien higienizada, bien descontaminada, que las tablas de cocina se utilizan, así como tú lo mencionabas, se utilicen donde se pican los alimentos de origen animal, digamos, animal, sí. Y luego donde se pican también los alimentos crudos, aquellos donde se mezclan los alimentos ya cocidos con los alimentos aún crudos o sin preparar, trapos sucios. Ay. Trapos bastante sucios, la esponja o con lo que lavamos, que digo yo, Madre Santa, o sea, igual estás poniendo jabón, pero la tienes llena de N cantidad de microbios, de Así todo lo es. que recoge sucio y de desechos. Sí, y que muchas veces lo que hacemos es que se nos El derrama estropajo. algo, y el estropajo lo utilizamos también para limpiar el piso, para limpiar la estufa, para lavar los trastes, para lavar las cazuelas, para hacer todo eso. Ese sería así como un panorama terrible. Tétrico. Ahora, un panorama, ese es el tétrico, el de la orilla que no queremos. Si nos vamos a la primera, al otro panorama, pero antes de ese primer panorama positivo, al preventivo, en nuestra cocina,
cuando nos centramos y decimos, voy a prevenir enfermedades y me voy a fijar en este programa lo que diga la doctora Gaby, ¿qué es lo que puedo hacer para prevenir enfermedades en mi cocina, Gaby? Bueno, yo creo que podríamos irnos a... O manéjalo como tú quieras, porque luego yo de repente... Sí. No, brinco me queda mucho. claro, no, pero posicionándome en la cocina, como si fuéramos a hacer algún alimento, a preparar algún alimento, yo creo que lo primero que deberíamos de tener es, bueno, ¿dónde compramos nuestros alimentos? Desde allí, o sea, todo. Y un poquito más atrás, ¿de dónde los compramos? En dónde los matan, dónde los sacrifican, de dónde proviene ese alimento. Si viene del campo, si viene del rastro, si viene de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, sería la procedencia de los alimentos, sería la adquisición del alimento, donde lo estamos adquiriendo, en el supermercado, en la tiendita, en el tianguis. ¿Y cómo lo transportamos? ¿Cómo lo transportamos? Porque muchas veces quienes trabajamos y hacemos labores también de ama de casa, entonces a veces nos vamos muy temprano al súper o al mercado y entonces dejamos en el auto las cosas y hasta en la noche o más tarde o nos recordamos que dejamos los alimentos en el carro, entonces que los llevamos, ¿no? Entonces es importantísimo, pues, para evitar enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, que tengamos el cuidado del transporte, el guardar los alimentos como se debe de guardar, o sea, todos los alimentos hasta este momento tienen leyendas que dicen: guardar los alimentos después de destapado, guárdalo en refrigeración. Bueno, habrá que entender eso, guardarlo en refrigeración. Si son alimentos que debemos de lavar antes de guardarlos en el refrigerador, hay que guardarlos. El refrigerador es como un instrumento que nos ayuda mucho, pero también es un aparato que si no lo tenemos al centavazo, sí, al centavo, a 4 grados centígrados, el congelador a menos 18, que no lo tenemos desodorizado, que no lo tenemos lavado cada semana, y no con el trapito de lo mismo que tú dices, con el que embarramos toda la cocina y con el a mí, ¿sabes qué me da miedo pensar? Creo que no pasa, pero si lo pienso, hasta se me pone la piel chinita de pensar que a lo mejor, si tú te vas, tienes alguien del servicio que te ayude y no le explicas, que fuera una persona capaz de tomar el estropajo con el que se lavan los baños, por ejemplo, para lavar un refrigerador, una estufa o algo. No, yo siento que me moriría. Así es. Y digo, puede suceder, no estoy diciendo que suceda en ninguna de nuestras casas, bendito Dios, pero puede suceder que la gente a veces diga, ay, o sea, demasiado exceso de confianza. Es un estropajo al fin, pues tiene jabón. Y no sabemos que entre las fibras tan apretadas, ¿qué necesita un microbio para vivir? O sea, a veces, bueno, ni siquiera ¿cómo se dice? Bueno, una microcentésima de centímetro cúbico, no sé cómo decirlo. Sí. Gaby. Sí, por ejemplo, las bacterias que son tan fácilmente reproducibles, algunas, que se dividen con una facilidad extraordinaria, como es Escherichia coli, por ejemplo, que es muy común en nuestras cocinas, que es muy común en cualquier área. Escherichia coli cada 20 minutos se reproduce. Entonces, Escherichia coli es una bacteria que nos puede causar intoxicaciones, lo que se conoce como la diarrea del viajero, si nosotros, y eso mismo lo podemos padecer nosotros. O sea, son bacterias que producen toxinas, que no necesariamente tenemos que ir a la calle a consumir los alimentos, sino en nuestra casa comer alimentos contaminados. ¿Cuántas veces estamos cocinando, estornudamos, tosemos, hablamos? ¿Te tocas la nariz? Nos tocamos la nariz, el cabello. Tenemos gripa, ahorita que está tan de moda la gripa, tenemos diarreas en tiempos de calor, vamos al baño, no nos lavamos las manos y traemos las bacterias para contaminar los alimentos. Pues ahí está, es un panorama en donde nos estamos dando cuenta de cosas que ya sabemos y que a lo mejor puede sonar un poquito teatral de mi parte el decirles estas cosas, pero de alguna manera tenemos que enterarnos, de alguna manera tenemos que decir, basta ya, tengo que tener un cuidado, tengo que tener un trapito de cocina para secar, un trapito de cocina para limpiar, un trapito de cocina para muchas cosas. No importa si tenemos 3 o 4, pero 3 o 4 me van a dar salud. Tener uno y tenerlo embarrado de todo, eso es lo que nos enferma. Volvemos, no se vayan.
5:35 hora del centro, estamos de regreso. Para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con la doctora Gabriela Carrillo Núñez del CUCE, del CUCS, Centro Universitario, Ciencias de la Salud. CUCS, y se me olvida, ¿verdad? Del CUCS. Y fíjense que es muy importante el tema que estamos tocando hoy, porque aparentemente, aunque el lenguaje es sencillo, que queremos hacerlo y aterrizarlo, lo comentaba con Gaby antes de entrar al programa, en un lenguaje cotidiano para que todos nos comprendamos. Gaby, la importancia de veras, lo estábamos viendo con un mensaje muy simpático que nos manda. Me voy a omitir el nombre, mi queridísima amiga, para que no tengas problemas en tu trabajo, pero dice ella, dice, a ver, la voy a leer. Dice, cambiando de tema, quiero decir que eso del trapo es un pleito que tengo con la señora que hace el aseo en mi trabajo. Ella limpia los escritorios, libreros y estantes y enjuaga el famoso trapito en el balde donde tiene el trapeador, Gaby. Terrible. A mí me da muchísimo coraje y asco. Y ya de plano, nuestra queridísima amiga y radioescucha, que digo, no quiero decir el nombre porque digo, no vaya a estar viendo a la señora y luego la agarre contra ella. Pero ella prefiere mejor limpiar su propio espacio para que no se lo contaminen, y eso me parece muy bien. Y dice también que ya inició la campaña de recomendación. Muchísimas gracias, de la panadería que le encantó. Es nuestra ganadora del pan del viernes y que le encantó el pan, que bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, ¿cómo ves, Gaby? Es cierto, a veces nos reímos y decimos, ay, jajaja, pero es cierto. ¿Cuántas cosas incorrectas hacemos por ahorrarnos tiempo, que dizque por ahorrar agua, o más bien porque no tenemos la educación para prevenir este tipo de enfermedades que se dan por estos malos hábitos de higiene? Sí, yo creo que es más que educación o alguna otra cosa, el conocimiento, la cultura de que se nos hace muy fácil, que derramamos algo y lo limpiamos, que no tenemos el cuidado para tener nuestro refrigerador bien limpio. Cuando el refrigerador cierra, en la puertita ves que tienen los imanes, sí, esa parte ahí se junta muchísimo. Y los plásticos que tienen. Los plásticos, sí, en el congelador generalmente traemos la ropa, traemos las cosas del mercado, y antes de congelarlas o cuando las metemos a congelar debemos de separar. En la parte de abajo debemos de poner todo lo que recién traemos del mercado, las carnes, el pollo, etcétera, y en la parte superior, que generalmente siempre tiene una repisa, habrá que poner ya los alimentos que ya están cocinados o congelados para evitar que derrame la sangre, el líquido del pescado, lo que sea, y contamine nuestros alimentos que estén ya. Mira, muy buena recomendación, sí. Entonces, todos los congeladores tienen dos partes, una más pequeña, que es la que está abajo, ahí todo lo que acabemos de comprar, que vamos a congelar y que puede haber escurrimientos, y arriba todo el producto terminado o que ya esté bien congelado. Así es. Perfecto, me gustó la recomendación, Gaby. Sí, y en todos, y en la parte de abajo donde no es el congelador en sí, sino en la parte del refrigerador, también es muy importante que todo lo que vayamos comprando nuevo, lo vayamos depositando detrás, ¿sí? Para que todo lo viejo lo vayamos utilizando. Es muy importante que no mezclemos nuestras verduras. En el caso, por ejemplo, de las ensaladas, me voy a brincar un poquito, en el caso, por ejemplo, de las ensaladas, bueno, las ensaladas que llevan, esa ensalada simple que lleva mucho vinagre y que le pones un poco de limón. Una vinagreta, ¿sí? Sí, ese tipo de ensaladas es muy recomendable, ¿sí? Porque el vinagre, si no mata las bacterias, sí permite que no se desarrollen, las bacterias las detiene, ¿sí? Pero las otras ensaladas que ahorita están tan de moda, que se mezclan alimentos cocinados, alimentos crudos, sí, semillas, etcétera, sí, ahí hay un gran riesgo de que nos podamos contaminar al mezclar ese tipo de alimentos. Entonces, esas a ver, dímelo, porque a mí me interesa muchísimo, tanto como cocinera, como porque también les doy estas recetas al público, y son muy buenas. Sí, son muy buenas. ¿Qué recomendaciones tendríamos que ahí tener? Lo que hay que hacer es que el alimento crudo, bueno, lechuga, etcétera, lo que sea, que esté desinfectado. Que esté desinfectado, por supuesto, que esté ya picado, lo que tenga que hacerse, que esté en refrigeración, que lo mantengamos en refrigeración, y el alimento cocinado, prácticamente terminándolo de cocinar, si no lo vamos a preparar en ese momento, entonces lo refrigeremos, y entonces
casi ya para servir, hagamos la mezcla de nuestros eso sí, alimentos para servir, ¿verdad? Para servir. Y tener también cuidado con los aderezos que llevan huevo. Así porque es. eso con mucho mayor razón, ¿verdad? Y bueno, como partimos a veces el pollo, que se parte las pechugas de pollo para ponerle a las ensaladas, muchísimo cuidado de no partirlo sobre las tablas en donde lo partimos o se parte la carne cruda. Perfecto. ¿Sí? Ok. Sí, de preferencia que se tiren todas las tablitas de madera, que no se utilicen tablitas de madera por más bonitas que se vean. Exactamente, por más bonitas que estén, por más agradables. Ahorita hay una moda, Gaby, y hay una moda que hasta en cafeterías muy nice de nuestra ciudad, en que te sirven, por ejemplo, tú vas a desayunar y te sirven tu croissant con, bueno, como lo pidas, pero con una ensaladita sobre la tablita de madera. Son tablitas de madera, obviamente que no utilizan más que para servir el alimento, pero de todos modos estoy pensando que uno se lleva el tenedor a la boca, ya tocaste con el tenedor la tabla, claro. E igual estás contaminando. Si no tienen una buena lavada, así es, pues entonces lo que comió a lo mejor alguien que tiene salmonelosis o que tiene influenza o que tiene una gripe muy fuerte, si nada más pasó por una cocinera o por la persona que está lavando, que es floja o mal hecha, que nada más le puso el chorro del agua caliente y pum rápido para secar, entonces bueno, ahí estamos corriendo un riesgo, ¿no? Así es, sí, ahí nos podemos contaminar porque esas tablitas, ¿cuántas veces no nada más no las lavan para que la tabla no se, aunque esté curada, por así decir, la tabla, muchas veces lo único que hacen es sacudir la tablita y entonces para el siguiente comensal. Ah, caray. Entonces, eso sí debemos de tener muchísimo cuidado, sí. Yo creo que lo mejor sería utilizar todo lo que es cerámica que se puede lavar, lavarlo con el proceso que tiene que tener de lavado, y quitarle el alimento, luego enjuagar, después lavar y volver a pasar a otro lado y secar al aire libre, para evitar este tipo de infecciones. Perfecto, entonces, bueno, pues hemos aprendido varias recomendaciones. La del congelador, que me pareció, es la primera vez que la escuchaba yo así, me pareció muy interesante para que empecemos a practicarlo. Acuérdense también, bueno, comprar inmediatamente, ir a casa, guardar los alimentos, refrigerarlos o congelarlos según sea el caso. Y para evitar la E. coli, que es muy famosa y que hasta le han hecho algunas tarjetas de crédito, hasta anuncios especiales, por algo será, bueno, pues también tener mucho cuidado dónde comemos, cómo preparamos y qué es lo que estamos llevando a la casa, que es al final de cuentas las recomendaciones que nos estás haciendo. Sí, sí, y algo muy importante es el lavado de manos. Antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, después de prepararlos. Si en algún momento tengo que dejar de preparar mis alimentos, si tengo que ir a contestar el teléfono porque me está llamando la amiga para platicarme el chisme de la semana, entonces regreso nuevamente y me vuelvo a lavar las manos, para volver a continuar con mi labor del procesamiento de los alimentos. Pues muy interesante, Gaby, te agradecemos muchísimo, gracias por esto que nos estás compartiendo. Si alguna de nuestras amigas, amigos que nos escuchan también quieren más información, pueden acudir, te pueden buscar, tienes algún Facebook o ustedes en el Cooks tienen, no sé, algún aparato que de alguna manera alguien pueda ver esta información. Sí, yo tengo página en el Facebook, es doctora Gabriela Carrillo Núñez. Ah, tu nombre, tal cual. Sí, mi nombre. Ajá. Y en el correo electrónico, la letra G, A, B de barco, CN, 0414, @gmail.com. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Gaby. No, de nada, Leti. Te agradezco infinito que hayas dado este tiempo para compartir con nosotros, que vean que los médicos, los investigadores sí se dan el tiempo de que para lo que nosotros pudiera ser tan rutinario y tan sin chiste como un estropajo o un trapito o una tabla, para ellos es todo un tema de investigación y no le dedican un día. Ha sido años y años de estudio, ¿o no es así? Así es. Gaby, muchísimas gracias. Nada, Leti, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con mucho más. No se vayan.
9:49, estamos de regreso y bueno, muy contenta cuando podemos darles este tipo de recomendaciones, de volverles a decir lo que ustedes ya saben, porque esto no es descubrir el hilo negro, queridos amigos o amigas, esto ya lo sabemos, lo hemos vivido desde que somos pequeñas, pero definitivamente, gracias Don Ají, definitivamente se nos hace tan fácil mezclar el trapito de aquí que el trapito de allá, con el sacudidor de repente ya estamos limpiando, porque es que lo hacemos como que tenemos tanta emoción o tanto amor por nuestro trabajo, que también es muy fácil que traes el sacudidor y ya le limpiaste aquí, ya le diste un trapazo allá. Yo les pido, y me comprometo yo también, a ser mucho más cuidadosos. Vamos a ser más cuidadosos, comentemos este tipo de temas, son los que también tenemos que comentar en la sobremesa de nuestra familia. Si no podemos comer todos juntos, háganlo en el desayuno, en el trayecto, en lo que llevan a sus chicos a la escuela, háganlo en el coche. Eso se llama educar, y para educar no hay edades. Podemos hacerlo aunque nuestros hijos sean unos viejorrones y lleguen a comer de repente ya casados y con los nietos. Vamos a comentarlo. Fíjense que escuchamos esto y una doctora nos decía esto y esto y esto, porque hay tantas enfermedades, de verdad se los digo, que podemos evitar con un poquito más de cuidado, con prevenir, y son puras medidas de higiene de lo más sencillas que tú, ustedes y yo sabemos. Lavarnos las manos, si tenemos uñas postizas, tallarnos con un cepillito, si ustedes tienen uñas naturales largas, tallarse con un cepillito, si ustedes son de las que usan estos montón de cositas que se ponen en las uñas, brillitos y no sé qué tanto, tallarlos también, que a lo mejor ya se les cayó uno, pues preferible que se caiga uno, pero tallar muy bien, porque todo, entre más estriado, entre más chucuchucu tenga, ahí se pueden quedar las bacterias y proliferarse, y nosotros no las vemos. Si nosotros las viéramos, no habría problema, porque pues las matas o de alguna manera las quitas, pero como no las vemos, se las estamos pasando de una persona u otra. Por eso es la preocupación, y nos ocupamos como programa, por supuesto como estación de radio, en tratar de educar, en tratar de informar, en tratar de darles. Ahí está, esta es como nuestras recomendaciones. Por supuesto la libertad, si ustedes quieren hacerlo o no. Nos dice Celi Mora, ¿me puedes dar la receta de un cóctel de camarón y un ceviche? Bueno, el ceviche es una de las cosas más fáciles que hay. El ceviche es un plato mexicano, pero también peruano. Peruano porque a Perú le ha dado fama y renombre internacional, y de hecho se dice que el ceviche empezó en Perú, aunque también en México, como litoral amplísimo que tenemos por los dos lados, pues también nos peleamos el hecho de que muchos ceviches al estilo Acapulco, por ejemplo, al estilo Guerrero, bueno, pues tienen cada quien como su detalle, ¿no? Lo único que te digo yo aquí es, precisamente por el tema que estamos tocando, el pescado es, bueno, como precursor de enfermedades cuando está crudo. Si no lo compras, si no te lo llevas en una hielera, si no está bien frío cuando te lo están vendiendo, si la persona que está, el pescadero, está enfermo y está cortando el pescado, la maquinita o el molino donde lo están moliendo ya tiene la sangre del pescado de hace no sé cuánto porque no lo lavan diario. O sea, si yo les empiezo a platicar, créanme que no comíamos nada. Mejor no les platico, nomás imagínenselo. Pero sí te digo, en lo personal yo prefiero darle una blanqueada al pescado y a esta técnica de cocción que puede ser en agua fría para unas cosas y en agua caliente para otras. Yo te diría, pon agua a hervir con sal y vas a sumergir tu pescado molido así, un minutito, lo sacas, lo exprimes en una coladera de acero y luego lo dejas enfriar. Le pones el limón, jugo de limón, porque el limón no mata, y se los vuelvo a repetir, y está dicho por médicos, sí, e investigadores, no mata bacterias ni bichos. O sea, es ácido, pero no mata. Entonces, bueno, que quede claro. Y vamos a mezclarle la cebollita para que empiece a desflemarse. Lo mezclamos con jitomatito, chilito serrano para que también pierda un poco de picor. Y luego el cilantro. Mucha gente acostumbra a picarle también pepino y zanahoria, o jícama y zanahoria, lo que tú le quieras poner. Pero el ceviche clásico mexicano es jitomate, cebolla, chile serrano, el cilantro, por supuesto sal y limón.
Ese sería el clásico ceviche, y la recomendación en este tiempo en que las enfermedades, la influenza, y que no tenemos como mexicanos, qué pena que lo diga, pero no hay una Secretaría de Salud que esté al pendiente y al corriente de tantos y tantos puestos que hay en los mercados. Sé tú, tu propia secretaría, darle una blanqueadita a tu pescado para que estés más tranquila. Y un cóctel de camarón. Bueno, cóctel de camarón, aquí sí vamos a cocinar nuestro camarón. Lavamos muy bien nuestros camarones, vamos a quitarles la cabeza, vamos a quitarles las patas, la cola, y lavamos otra vez. Yo soy muy de lavar, ya saben. Y vamos a ponerlos en un agua que tiene fría, en una olla bien limpia, con 2 o 3 pimientos, bueno, depende de la cantidad de camarón, pero supongamos que es 1 kilo de camarón, que nos va a quedar mucho menos porque sin el caparazón, la cabeza y la colita, bueno, pues va a ser menos. Ya si lo compras sin cabeza y ya pelado, bueno, pues entonces a lo mejor ya nada más lo lavas muy bien. A mí me gusta quitarle la venita, me da asco comerme la venita, ¿para qué les digo mentiras? Y le vas a dar una cocción con agua que tenga laurel, ajo, cebolla, pimientas y un poco de sal. Le puedes poner una ramita de cilantro si es que lo vas a preparar, así como cóctel de camarón típico. El caldito, sea que lo vayas a cocer con el caparazón, que le va a dar más sabor. Simplemente cuelas, pero no tires el caldo, porque el caldo nos va a servir. Lo necesito para darle esta consistencia a mi cóctel. Ok, separo el caldo. Tengo mis camarones ya pelados, los puedo dejar enteritos, de hecho se come entero, un camarón mediano, y voy a mezclar en una copa, ya sea estas chabelas que le llama, o en un vaso alto, una docena de camarones, pongo 3/4 de caldo, le pongo un buen limón exprimido, un buen chorro de salsa cápsula, salsa picante de tu preferencia, jitomate, cebolla, aguacate, chilito serrano, pepino, y ya está. Aquí ya no le ponemos cilantro. Así es el cóctel de camarones, el que te venden en los puestos, que tiene ese saborcito. A más sabor cuando le dejas el caparazón, menos sabor si se lo quitas, pero también te queda muy muy rico. Luego nos dicen, Marta, yo también compro en la tienda que tú nos recomiendas, y nosotros agarramos los productos con la palita y con las manos, y las podemos traer sucias. Bueno, aquí sería falta de educación de nosotros, Martita, porque se supone que tienen palitas, o que tú tendrías que tomar una bolsita de plástico. Por ejemplo, cuando vas al súper y quieres frijol nacido para hacer un chop suey o una ensalada, un germinado, ¿qué haces? Tomas una bolsita y te metes la bolsita limpia, tomas la bolsita, o sea, tú con tu mano, pero como el guante es la bolsa, tomas un poco y lo pones en la otra bolsa que te vas a llevar a tu casa. Eso sería como lo correcto. En el caso de que ustedes vayan a estas tiendas cerealistas, estas tiendas en donde venden chiles y especias y demás, y no tengan palitas, pidan una palita. Nosotros somos los principales responsables de que a veces las prácticas de higiene no se hagan en todas partes. Si nosotros pedimos o exigimos en buen plan, con educación, la gente solita va a estar y van a estar sobre eso, se los prometo. Pero con mucho gusto yo comparto esto porque tienes también muchísima razón. Y un pastel de zanahoria. Bueno, no alcanzamos a anotar el nombre, perdón. Aide nos está comentando cosas muy interesantes. Aide, muchísimas gracias. Edith, Rox, y también muchísimas gracias. Otras cosas que se hacen, por ejemplo, es meter el trapito a la lavadora junto con el resto de ropa. Bueno, no había sabido yo de esto, pero bueno, también es una mala práctica de higiene porque contaminas, y aparte esa suciedad tan penetrante del trapo. Yo siempre les he dicho, para bien lavar, otro día le voy a decir a Klaus, es más, que volvamos a retomar nuestros primeros programas de hace 8 años cuando les enseñaba cómo lavar. Hay que separar incluso la ropa blanca por grados de suciedad. No se lava todo igual, porque por eso tenemos ropa maltratada. Si yo les digo cuánto tiempo tiene, por ejemplo, esto que traigo puesto, se van de espaldas. Fácil tiene como 10 años y está igual de viejo que yo, pero parece nuevo. ¿Por qué? Porque lo cuido, le pongo su bolsa, lo llevo a la tintorería, y lo que es de lavadora o lo que es de mano lo lavo a mano y me entretengo más y me canso, pero vale la pena eso. ¿Por qué? Porque son cosas, a lo mejor lo que es muy de moda, pues es una temporada y ya lo regalas, pero lo que es clásico, cuídenlo mucho. Y un pastel de zanahoria. Ya no me queda tiempo, pero si tienes
manera de comprar harina preparada para pastel de zanahoria, bueno, pues ahí viene la receta, ahí lo haces y es súper fácil y es también muy, muy rico. Y si no, te prometo que mañana checando nuestro programa, me doy una escapadita, o si me vuelves a hablar ahorita, con mucho gusto llegando a casa te llamo y te doy la receta del pastel de zanahoria. Te pedimos una disculpa, no alcanzamos a anotar tus datos, como que se cortó la llamada. Les doy las gracias, quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta, que Dios los bendiga siempre, a ustedes, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, al mundo entero. Los quiero mucho. Bye.